Bien, bueno, buenas noches a todos. Luego de las cuestiones técnicas de hacer una actividad mixta, presencial y transmitida por Zoom también, bueno, vamos a iniciar la segunda reunión de trabajo del SAE del 2022, en el que nos propusimos trabajar el tema formaciones del analista. La presentación de hoy va a estar a cargo de Celia Calvo y de Octavio Carrasco, y quien va a ocupar la función del lector es Clara Cruz. Bueno, le doy la palabra a Celia, entonces. Gracias, Andrés. Bueno, buenas noches a todos, bienvenidos, los de aquí y los de allá. Gracias, Clara, por aceptar la invitación. Te prometí que iba a decir algunas cosas, pero no sé si me animo. Hemos hecho algunas cosas no santas con Clarita. Bueno, después, tal vez si alguien me lo pregunta, lo puedo contar. Bien, formaciones del analista. ¿Qué quiere decir? Me pregunté una y mil veces. ¿Qué quiere decir las formaciones del analista? ¿En qué consiste? Porque efectivamente sabemos que un analista no se recibe por un diploma. Del mismo modo que sabemos, y no tenemos problemas en decir, que tampoco se recibe con un diploma un escritor, o alguien que se dedica a la música, o alguien que es un pintor. No es por haber ido a la Escuela de Bellas Artes que va a ser un pintor. Lo mismo pasa con el psicoanálisis. Entonces, efectivamente, no estoy negando la importancia del saber universitario, me parece importante, la información que da, pero el psicoanálisis es otra cosa. Para comenzar esto, me fui a la clase del año 64, seminario 11, llamada Excomunión, en donde Lacan parte, y después van a ver por qué elegí empezar por acá. Lacan parte del interrogante por el fundamento de su práctica, de la práctica de Jacques Lacan. Con respecto a la Se entrecorta, sobre la no se escucha. Ahí, amén. Se nos escucha. Hay problemas con el audio, no sé. ¿Sí? Sí, preguntarle con él. ¿Problemas con qué, Clara? ¿Me escuchás ahora? Ahora sí, dale. Bien. Entonces, decía que Lacan en esta clase se interroga sobre los fundamentos de su práctica y ahí va a argumentar que el deseo del analista transita por la pregunta acerca de lo que cada quien hace en su praxis. Antes, por algo sitúe en los estatutos burocráticos de formación de la IPA como organismo regulador. Pero Lacan en ese momento estaba siendo excomulgado. Esa es la conexión. Bueno, antes entonces estuvo... Clara, saca la imagen. Si se entrecorta, saquen la imagen los que están por Zoom. Bueno, decía entonces que la praxis estuvo sostenida por los estándares IPEístas basados en estos estatutos burocráticos y la IPA como organismo regulador
que decía quién era y quién no era analista. Pero una vez fuera Lacan, se volvía necesario en esos tiempos construir antes. Ahí es donde radica la pregunta por la formación, puesto que se trata de deshacerse de explicaciones informativas y de los saberes con los que todos, cada uno, transitamos la vida. Plantear la formación del analista en tanto lazo social implica efectivamente el nudo, el RSI de Lacan, a través de los cuales quien está como analista está advertido no solo por su lazo con la castración, el enlace con el saber. Ese en reserva está entrecomillado porque es una cita de Lacan, porque Lacan lo subraya, un saber en reserva. El analista paga con su falta, con su castración, en tanto lo borra en la escena analítica. El sujeto lo borra como sujeto, revelando su lugar en la dirección de la cura. Este sitio no implica habitar el silencio, opera a partir de los significantes que da el analizante para permitirle ponerlos en juego, quedando así sustraído de la escena el analista en su subjetividad. Entonces uno podría pensar que la formación del analista es su intervención. Excomunión. Brutal, porque además la compara con la excomunión que recibió Baruch Spinoza ante el Sanedrín judío, a partir del panteísmo espinociano. Lacan se pregunta desde una posición ética en qué está él autorizado. Ese es el inicio, en donde nos muestra, casi como Freud, que se desnudaba, fallos, vacíos, lapsos, sueños, errores, a pie de página, de lo que se había equivocado con Dora, por ejemplo, que la crisis no es ocasión para una síntesis que solo sirve para tapar el agujero en juego, sino que justamente sirve para esclarecer el abrupto de lo real, el tropiezo de lo real. Según una teoría de la repetición significante antes y ahora la repetición como tropiezo. En la dirección de la cura, Lacan dice que hacemos la crítica, cito, como balizas para señalizar la ruta, para estar advertidos de la posibilidad de las desviaciones. Es, por tanto, una crítica desde una dimensión ética, ya que el analista no es independiente del concepto que tenga del inconsciente. El concepto de inconsciente como algo del orden de lo no realizado que necesita de la interpretación del analista para existir como tal. Y que la posición que el analista tome puede hacer que la yancia de lo pulsátil en el esquema de la NASA se cierre y sería función del analista hacer posible esa apertura. El inconsciente estructurado como un lenguaje necesita de algo que circule bajo la cadena significante. La puesta en acto de la ilusión de una identificación alienante, sino la puesta en acto de la realidad sexual del inconsciente. Y es ahí que se plantea un nuevo lazo entre significante y goce a través de la alienación y de la separación. El inconsciente ordenado como una cadena significante tiene otra cara. Por eso me pareció interesante entrar en, cito a Lacan, en esa sombra espesa que recubre ese empalme en el que el analizante pasa a psicoanalista. Lo dice Lacan en la proposición del 9 de octubre del 67. El analista emergerá en relación al propio análisis y su función irá cambiando en la medida que cambie su relación al inconsciente. Es gracias al intercambio entre Freud y Fliess
que Freud constata que avanzar le suponía ser un extraño para él mismo. Ahí la lógica que aporta Lacan. Este Lacan que nos aporta la lógica de los relatos freudianos. Al introducir la noción del sujeto supuesto a saber. Se trata de la transferencia, en tanto estrategia que permite emerger una verdad. Solo mediante esta, la transferencia, es posible darle toda su potencia a esa dimensión extraña que cada uno habita. Pasar de analizante a analista requiere como condición especial una relación con el saber que también se juega en una escuela. La experiencia del análisis, que es de una absoluta soledad, en el sentido de que es intraducible e intransmisible, y eso aplica también para la definición del analista. Lacan afirmó que la garantía de la transferencia la constituye la suposición por el analizante al analista del saber de éste que tendría las herramientas para resolver su dolor. A esta posición inicial, a la que el analista, que es supuesto, por supuesto, nada sabe de quien va a consultarlo, Lacan lo llamó sujeto supuesto saber. Esta posición, especie de engaño inaugural, sin el cual no hay posible inicio de análisis, y a la que el analista no puede éticamente rehusarse, y si lo que es supuesto no es el saber, es adjudicarle al saber un sujeto. Lo que es supuesto es el sujeto supuesto a un saber, dado que el saber, como todos sabemos, no es reflexivo. Lacan cambia la perspectiva de la transferencia y le supone un sujeto al propio inconsciente. Como todos sabemos, el inconsciente no tiene sujeto gramaticalmente. La transferencia no es solo suponer un saber al analista, es suponer un sujeto a mi inconsciente. Y aquí el sujeto cobra una nueva significación. Este es el esfuerzo lógico que Lacan hace con la introducción de la lógica de la unión, intersección, exclusión, para escribir todo este movimiento del sujeto supuesto al saber en la transferencia. Si la transferencia incluyera dos personas, se produce un juego de espejos, de imaginarios, y ambas se pueden tomar como sujetos. En este juego no hay salida. En la estructura transferencial solo hay un sujeto y no hay simetría. Por lo tanto, la contratransferencia no debe ser la brújula para interpretar. Hay un solo sujeto y el analista está más bien como un objeto que causa un trabajo, un deseo en el sujeto, y para eso Lacan va a tomar como ejemplo el Fordá para apuntalar este paso de la transferencia y ver la lógica de la separación. No hay aquí sin ahí. No hay una cosa sin la otra. Solo puedo constituirme en la medida que me separo de algo. Es un proceso que permite simbolizarse como presente y ausente en el otro. Para vivir hay que perder, esto se ve en cualquier acto clínico. Este año 64, Lacan, que estaba retomando a Freud, que justamente estaba retomándolo luego de su expulsión de la IPA, retoma a Freud para separarse de él, analizando el deseo de Sigmund Freud, y funda una escuela con otros parámetros distanciándose de ser en el deseo del analista. Es decir,
deseo del padre ideal, nos llevaría a una IPA. La posición de Lacan se dirige al deseo del analista que se funda en el lugar del objeto A inconsistente e incompleto. La interpretación no está abierta a todos los sentidos, no es cualquiera. Esto también Lacan lo dice, lo trabaja muy bien, creo que en la obra Clara, Jean-Claude Miller, cuando dice que la interpretación no está abierta a todos los sentidos, si bien todos los sentidos valen, tiene que ser alguno, pero no es cualquiera. Es esencial que el sujeto vea, más allá de esta significación, a qué significante está sujeto como sujeto. La relación significante-significado no es arbitraria como lo plantea Saussure. Es una relación contingente. Hay leyes internas en la lengua para que las palabras adquieran el significado y la historia que tienen. Como decía Alejandra Pizarnik, la voy a citar de memoria, decía, una palabra quiere decir eso, y además otra cosa, y además más. Bien. El deseo del análisis, del analista, no es un deseo puro, es el deseo de obtener la diferencia absoluta, la que interviene cuando el sujeto, confrontado con el significante primordial, accede por primera vez a la posición de analista. Se abren las preguntas y se abre entonces el deseo del sujeto. El analista escucha o lee, pero no piensa. Bien. Dice Lacan, si formulo que el estatus del inconsciente es ético y no óntico, es precisamente porque él, Freud, no lo recalca cuando da su estatus al inconsciente. Es decir, que apunta a algo que, si bien está por fuera del pensamiento freudiano, está dentro, pero no dicho tal como lo dice Freud. Y por eso, efectivamente, el estatuto del inconsciente queda subrayado como ético, como algo del orden de lo no realizado. Asumir esta posición, esto es, soportar la transferencia, asumirla sin posturas, es necesaria para que eso pueda ser interceptado por el deseo del analista. Porque esa suposición del analizante no es ni más ni menos que la de cualquier neurótico que le asigna a cualquier otro del amor, sea su partener, sea el amigo, sea la amiga, el amigue, sea el maestro, sea el profesor, esa suposición de que a quien le asignamos el lugar de ser el maestro posee un saber sobre nosotros y poder curar nuestro dolor o sufrimiento. Solo interceptada por el deseo del analista, esta transferencia podrá no devenir salvaje. El silencio del analista no equivale a su mudez. Ahí Lacan, en nuestro seminario, va a jugar con estas dos definiciones latinas, sileo y taseo, silere y tacere. El sileo implica ese tejido esencial de lo que no puede decirse. Así, en la música, los silencios son esenciales para que ésta cobre vida. Silere también equivale al sostén de la palabra y sostiene también esto de prestar atención. En tanto que, justamente, tacere, en cambio, es callarse, en el sentido de la mudez, de acallar lo que sí podría ser dicho. ¿No les ha pasado de estar conversando con alguien en estos tiempos tecnológicos y no poder encontrar respuesta más allá de que esté el cuerpo del sujeto ahí, pero el otro está enredado con su celular?
Bueno, a mis compañeras de mesa les pasó. Bien, esa es la diferencia entre sileo y taseo. El sileo invita a prestar atención y es el sostén de la palabra, mientras que justamente lo que tiene que callar, o sea, el taseo, el analista es su propia subjetividad. Eso sí es para callarse. El silencio del analista corresponde al sileo, al silere, y en este punto es importante remarcar que ha introducido una novedad enorme en el tratamiento del síntoma como verdad del goce del sujeto, y no materia a hacer desaparecer. Haya mi crítica a las terapias alternativas cognitivo-conductuales. No materia para hacer desaparecer, sino trabajar con esa materia. Que trabaje el psicoanálisis dando la palabra a quien sufre, que apueste a algún otro tipo de lazo social que no sea el de la masa, que es exterminadora de singularidades. Y ahí me encuentro, en esta búsqueda errante por las formaciones del analista, con algo que me llamó la atención, y es el relato freudiano de la ballena y el oso polar. ¿Lo recuerdan? Bueno, supongo que seguramente que sí, habrán leído las conferencias de introducción al psicoanálisis del año 1917. Los títulos de la conferencia 27 y la 28 son La transferencia y la terapia analítica. En un momento de estas conferencias, Freud se pregunta cómo cura el psicoanálisis. Y ahí aparece el célebre apólogo de la ballena y el oso polar. No voy a entrar demasiado en detalles. Los dos contrincantes nunca pueden encontrarse, porque para eso sería necesario que el oso polar bajara al mar o que la ballena subiera a la plataforma continental. Y entonces Freud dice que el psicoanálisis consiste precisamente en eso, en hacer que los dos contrincantes se encuentren, lo que en términos del análisis puede expresarse de diversas maneras. Llenado de lagunas némicas, levantar represiones, en aquellas épocas hacer consciente lo inconsciente. Son distintas maneras de decir lo mismo. La idea es que gracias a eso los dos elementos del conflicto van a poder situarse en el terreno. Y entonces, dice Freud, el sujeto estará en condiciones de tomar una nueva decisión. Quiero decir que el quid de todo esto de Freud en Lacan es que, a diferencia de Aristóteles, Lacan también va a poner juntas, a reunir dos cosas heterogéneas, como el oso polar y la ballena, para señalar que al reunirse no pueden sino separarse. Ese es el punto, porque son radicalmente heterogéneos. ¿Y para qué hace esto Lacan? Además de para darle la lógica que precisaba el relato freudiano, para hablar del desencuentro, del mal encuentro. ¿Con qué? Con lo que quiera extraer de la operación, el encuentro con lo real. Bien. Entonces, hay un efecto, en efecto, una escritura situada en el inconsciente que constituye la cara real de la cual habla Lacan. El arte del analista consiste en una lectura. El psicoanalista lee autrement, que quiere decir de otra manera, pero que también se puede leer como que el otro miente por homofonía, pero también lee otra mente. Por eso es tan necesario que el analista lleve su análisis hasta las últimas consecuencias, jugando justamente sobre este corte para poder despojarse de su subjetividad y entonces poder leer otra mente. Bien. Entonces, para ir terminando, ¿qué caracteriza a un analista? En la historia del psicoanálisis, Freud advirtió prontamente que hay algo subversivo en el psicoanálisis.
Desde el comienzo, cito a Freud, si alguien no pasa por la experiencia psicoanalítica del inconsciente, no va a poder leer mis textos. Cita de Freud. Para que alguien llegue a la condición de analista, lo primero es que haga la experiencia de su propio análisis. Es en su propio análisis que va a conseguir esta condición. Pero también tiene que renunciar al goce de transformarse en profesor, coach o guía espiritual, tarotista, no sé. Que el inconsciente esté estructurado como un lenguaje marca el centro de incompletud. Y es allí cuando aparece esta cuestión tan en boga en estos tiempos, cuando Lacan, también subversivamente, dice que tanto a los hombres como a las mujeres les falta un significante, lo que él va a denominar el falo. Y esto falta tanto a los que se dicen hombres como a los que se dicen mujeres. Es el significante de la falta en el otro. Es el significante del que estamos habitados por el lenguaje que está constituido por estructuras discretas que obedecen a la lógica matemática de los conjuntos. Esto es mérito de Lacan, darle una lógica al planteo freudiano. Así es que cada uno llega a tocarle el timbre al analista, aquejado del sufrimiento, del síntoma, del dolor, o sea, con un enigma. El analista puede señalar que hay un saber que se le escapa de su sufrimiento conscientemente, pero justamente si llega a situar, si puede situar ese analista la posibilidad de que ese saber instaure la transferencia, se puede inaugurar la experiencia del análisis. ¿Cuál es la diferencia? Por ejemplo, con el saber médico, con el saber del profesor, con el saber del psicólogo, con otros saberes. Que cada uno de otros rubros van a responder desde el saber del protocolo que los habita. El analista tiene que responder a esa demanda con dos elementos lógicos imprescindibles. Primero, no desmantelar ese supuesto saber y tiene que sostener ese lugar, soportar la transferencia, pero sin asumirlo como profesor, no hacer coaching. Lo que hace el analista es suspender la tentación de identificarse al lugar del saber, y esto es también un ejercicio de castración. Por eso vuelvo a la premisa freudiana. No hay analista si no hay análisis en él. Es un ejercicio de castración o de falta. Y poder sostener esta posición cuando el análisis avanza no es tan fácil. Porque es mucho más fácil basarse en el sentido común y ofrecer respuestas del sentido común. Pero, como dice von Clausewitz en el Manual de la Guerra, no hay que subestimar al enemigo. En este caso, lo parafraseo y digo, no hay que subestimar al analizante. El analizante también trae el sentido común, de lo que le dijeron, de lo que piensa, de lo que le dijo el profesor, el arquitecto, el médico, el agrónomo, el amigo, los padres, lo traemos. Igualmente yo no soy muy cartesiana. Descartes decía que el sentido común era lo mejor repartido. Creo que yo no caí en esa cuenta. Bien. Pero ¿qué pasa? El analizante trae ya su sentido común. Pero esto no es del orden de la voluntad. Si el analista no ha llevado lo suficientemente lejos su análisis, lo que implica encontrarse con su propia falta, se vea probablemente tentado a intervenir desde sus propios goces no resueltos, prejuicios yoicos, ideales y demandas. La formación del analista tiene como condición primera y primordial su propio análisis y llevado como muy lejos. Acá hago la gran Freud y me pregunto y me contesto. Ustedes me podrían decir, pero Celia, ¿eso no es un mandato superyoico? No, no lo es. ¿Saben por qué? Es una protección para el analizante y el analista. Porque saben que del lado del analista es muy jodido cuando el analista queda atrapado
propias cuestiones no resueltas. Y díganme quién no ha pasado por esos tiempos. ¿Quién está libre de eso? Entonces, cuando Lacan critica la IPA y la corporación de los didactas y la burocracia, lanza el aforismo de que el analista no se autoriza más que por él mismo. Esto es un escándalo para la IPA, que como corporación quiere tener cautivos a sus candidatos. Pero trae un problema: creer que la resolución es yoica, como que es yo lo decido porque yo soy analista, porque yo lo valgo, porque yo lo merezco. L'Oreal, propaganda. Bien, pero lo que pasa es que ahí hay un error. El él mismo o el sí mismo no es el yo, es diferente. El sí mismo o él mismo que introduce la terceridad en uno mismo es la esencia del ser humano, del parler. Y ahí vuelvo a Spinoza. La esencia del hombre es el deseo. Y esto es la esencia. ¿Y qué es la esencia? La esencia es un vacío, que no es la nada. Es un vacío que tiene un borde de letras. A veces esas letras hay que construirlas, hay que armarlas. Cuando un sujeto está muy desarmado, le pasó algo, bien, pero hay que construir, porque hay heridas que no cicatrizan, pero sí arman un borde de letras. Y esas letras que constituyen el vacío, y eso es esas letras las que van a determinar si alguien quiere dedicarse a ser analista, poeta, pintor, músico, agrónomo, escribano, o cualquier cosa. Pero Lacan agrega, y de algunos otros. En principio, de su propio analista. Y en segundo punto, el encuentro con los otros, con sus compañeros, con sus colegas, con sus pares o impares. Este es el encuentro con los otros, es el deseo, es el producto de una actividad continua del cuestionamiento del saber ya sabido. ¿Por qué Suárez sigue jugando a la pelota con la edad que tiene, cerca de retirarse? ¿Por qué Van Gogh pintó y siguió pintando? ¿Por qué hay actores o escritores que siguen escribiendo? Philippe Claudel, por nombrar uno de los que he estado leyendo últimamente, sigue escribiendo después de haber ganado el premio Goncourt. ¿Por qué no se retiran? Todos dicen lo mismo. Porque el cuadro le falta algo, porque al libro me falta algo por decir, porque la palabra no lo dice todo. Entonces, lo esencial no es transmitir un saber, por supuesto que sí, es importante, un saber armado, pero es transmitir el deseo. Que alguno de todos nosotros, los que estamos aquí, los que nos ven por la pantalla, encuentre algo que nos hace falta, algo que se logre instaurar como una falta, ganas de saber más, ganas de leer algo más de Winnicott, de Klein, algo de Van Gogh, ¿por qué no? De la buena falta, esa que estimula al deseo. Para terminar, dos regalitos. Que dice, no se trata de hablar, de abrir algo entre palabra y silencio. Y el regalito final, que me encanta, es de Borges. Lo leí, era más lindo, ahora lo saqué de otro lado. Borges fue, como saben ustedes, profesor de literatura inglesa. Cito a Borges. Creo que uno solo puede enseñar el amor de algo. Yo he enseñado no literatura inglesa, sino el amor a esa literatura. O mejor dicho, ya que la literatura es virtualmente infinita, el amor a ciertos libros, a ciertas páginas, quizás algunos versos. Es decir, lo que hago es buscar amigos para mis estudiantes. El hecho de que sean contemporáneos, de que hayan muerto hace siglos, de que pertenezcan a tal o cual región, eso es lo de menos. Lo importante es revelar la belleza
y solo se puede revelar belleza que uno ha sentido. Gracias. No sé si se podrá mejorar la transmisión, pero es muy difícil escuchar porque sale entrecortado y a veces se congela también la imagen. ¿Se escucha lo que digo? ¿Se escuchó? Sí, nosotros No sé si les pasa a todos. Yo apagué la cámara, pero igual escuchar fue muy dificultoso. Por ejemplo, no escuché el primer regalito del final, Celia. El segundo de Borges alcancé a tomar nota. El primero me lo perdí. Sí, sí, se cortó, sí. Sí, Celia, dale, poné demonio el primer regalito y decirlo de nuevo. Te lo paso por celular, ¿te parece? ¿Cómo? Te lo paso por celular, ¿te parece? ¿Casás la indirecta? ¿Cómo? Es un chiste entre ellos. Sí, por supuesto. Pásamelo por celular que va a funcionar. Sí. Pero ahora ser lectora de lo que no escucho es terrible, chicos, les aviso. Váyanse preparando porque... a veces se corta la idea, o sea, no se capta lo que estás transmitiendo. Ahora sí. Vamos a probar. Los otros participantes por Zoom, bueno, escucharon. ¿Pasó lo mismo que aclaran? Exactamente lo mismo que aclara, se entrecorta y además se congela la imagen. Sí, a mí me pasó lo mismo y opté por apagar la cámara por eso, para escuchar un poco mejor. Damos este y pusimos este. Bueno, ahora, a ver ahí cómo escuchan. Porque cortamos la imagen a ver si ahí es mejor la transmisión. Sí, igual. ¿Ah? Hablen de corrido, a ver. Perdón, un detalle, si me permiten. Cuantas más cámaras apagadas había, mejor se escuchaba, por lo menos yo. Cuanto más cámaras encendidas había una relación. O sea que tal vez no sé, si los asistentes apagamos todas nuestras cámaras y escuchamos a los expositores solo a ellos en imagen, capaz que mejora un poco. Álvaro, a vos se te escucha perfectamente. Yo tengo la impresión, como acá todos sabemos algo de todo y no sabemos nada de tecnología, yo me animo a decir mi bestialidad, pero me parece que hay mala transmisión desde la sala. Puede ser. Porque yo a vos te escucho perfecto, a Enrique le escuché bien, a Mónica la escuché bien. Claro, entre ellos se escuchan. No escuchan a nosotros. Tiene que ver con el micrófono posiblemente, sí, con cómo llega el audio a la web. A ver, acá hicieron algunas modificaciones. ¿Cómo escuchan ahí? ¿Escuchan igual, de mal? Sí, yo ahora escucho mejor. Clara, Enrique, ¿escucha un poco mejor ahí? Sí, ahora se escucha mejor. Bueno, hacemos tipo transmisión de radio para los que están allá, ¿no? Bueno, volvemos a tener de radio, como decía Woody Allen. Dale. Vamos a ver cómo nos va. Yo tomé por el sesgo, uno de los sesgos posibles en relación al tema de la formación del analista, que me quedó dando vuelta de la otra presentación hace un mes, donde quería compartir algunas cosas, algunas reflexiones a partir de esta siguiente pregunta. ¿Qué funciones cumple la comunidad de experiencia en la formación del analista? Cuando digo comunidad de experiencia es el modo como venimos llamándole ya hace un tiempo a la propia Escuela Freudiana de Montevideo. No digo que sea la única institución que se denomina así en relación a definir o acercarse a definir un poco más
cuál es el trabajo que nos define como institución, bueno, es el momento, me parece, de criticarlo un poco, ver algunas cosas de esto, ¿no? Las instituciones, las sociedades de analistas, las escuelas como la Escuela Freudiana de Montevideo y otras, cuya serie empezó con la Escuela Freudiana de París. Voy a intentar acercarme a alguna respuesta sobre esto, pero que creo que solo podré bordear algunas certidumbres, circunscribir alguna enunciación sobre un asunto que me concierne y creo nos concierne. Dicho de otro modo, ¿para qué sirve una institución de analistas? Punto espinoso en esto que podemos llamar como el paso de la primera persona singular, el me concierne, a la primera persona del plural, ese nos concierne. Insisto, ese paso de una persona singular a una persona plural es un asunto sumamente espinoso. Espinoso con S, espinoso con Z, espinoso con S barrada. Diría resbaloso. Tal como lo es la diferencia entre lo sublime y lo ridículo, entre la virtud y el vicio. El paso del singular al plural, si es legítimo, no es sin malestar. Y con la enunciación de ese malestar me acerco al punto de enunciación desde el cual pretendo compartir estas letras. Voy a hablar desde mi experiencia como miembro de la Escuela Freudiana desde el año 2000. Por lo tanto, hablo desde una posición asumida y sostenida. Es decir, no me acerco a la pregunta sobre la función de la comunidad de experiencia desde un lugar de aproximación inicial, pero también pienso en los que están en ese tiempo. Tampoco me acerco a interrogar a la función de la comunidad de la experiencia a partir del rechazo del analista. Parto de reconocer lo real que se jugó y se juega en mi formación como analista. Y también escribí en mi formación de analista. Es decir, quiero compartir con ustedes algunas apreciaciones sobre la experiencia de ser miembro de la Escuela Freudiana de Montevideo en relación a mi formación como analista. Primero, como consecuencia lógica de mi análisis, es acercarme a la Escuela Freudiana de Montevideo. Es decir, de la lectura textual del propio inconsciente, precipitó el ir a escuchar a miembros de la Escuela Freudiana. ¿Por qué? Porque consideré en ese momento que con alguien tenía que leer psicoanálisis. ¿Con quién sino con aquellos que consideré que los animaba el mismo raro deseo de saber del inconsciente? Y peor aún, hacer oficio y práctica de ese saber hacer con el inconsciente. Es entonces el propio análisis lo que me llevó primero a asistir a seminarios de la Escuela Freudiana y luego a participar, insistentemente a veces, de grupos de lectura e investigación en la escuela. En ese encuentro con otras lecturas se fue generando otros espacios, tanto de esclarecimiento conceptual, por ejemplo, sobre el álgebra lacaniana, pero también como contacto y diferencia de las lecturas del propio texto fantasmático.
La teoría entonces pasa de ser una dificultad a un facilitador que permite ubicar de qué hablamos cuando hablamos de psicoanálisis. Y mejor aún, habilitar a la escritura del acto analítico. Se trata del acto analítico en el propio análisis como los acontecidos en los análisis luego conducidos. Insisto, primero fue el propio análisis lo que me acercó a escuchar a los que les supuse un saber, casi por extensión del otro sujeto supuesto al saber. Eso que denominamos mi analista. De tal forma que el saber encontrado, textual, superó en mucho al saber supuesto. Esa es una de las funciones centrales para mí de la escuela. Lo repito. De tal forma que el saber encontrado, textual, superó en mucho al saber supuesto. Y ahí toco una de las funciones principales de la comunidad de experiencia, la extensión. La extensión del psicoanálisis es lo que le compete específicamente a las instituciones de analistas. Otra cosa que lo cumplan. Por la intención del análisis y por la existencia de una extensión lacaniana, la escuela freudiana de Montevideo, es que transito mi formación como analista y por añadidura me permite habilitarme a estar siendo a veces en la función de deseo de analista. Un estar que no es estado ni ser, sino momento fugaz sancionado oportunamente para dejar caer un goce fantasmático en el curso de una cura. Repetir, dar lugar a eso que lacanianamente llamamos el deser del fin de análisis. O también, como lo dice el propio Lacan en la proposición del 9 de octubre de 1967, el deser como el asidero del deseo. Justo en ese paso de analizante a analista. Cito a Lacan sobre esto, sobre el deser. Porque rechazó el ser que no sabía de la causa de su fantasma en el momento mismo en que por fin él devino ese saber supuesto. Pero en la institución no solamente hay de ser fin de análisis y habilitación, también hay otras cosas. Si a la dimensión de la institución Lacan la ubica en el registro imaginario, cito en la parte final de la proposición del 9 de octubre, donde también ahí señala tres aspectos: real, simbólico e imaginario, para señalar el horizonte de posibilidades y lo que marca lo real de la existencia de una institución. A nivel simbólico el Edipo, a nivel imaginario la institución, y a nivel de lo real la segregación producto del sujeto de la ciencia. Vamos a esta dimensión del imaginario. Creo que cuando Lacan ubica a la institución en el registro imaginario, sosteniendo el RCI en el campo del horizonte de las posibilidades del mundo, hablando de todo el mundo, en relación al lugar del psicoanálisis, hay como síntoma de Occidente. Pienso que no solo lo hace por la referencia a la IPA, sin duda lo hace explícitamente, tampoco solo por la referencia a la naturaleza de las instituciones que Freud, cito textual, concibe como modelos de la estructura de grupo. ¿Cuáles son esas dos? El ejército y la iglesia. En relación a ese reduccionismo de Freud,
podríamos preguntarnos sobre las consecuencias de la configuración de las sociedades de analistas que tendieran hacia una u otra de esas estructuras consistentes de grupo, ejército o iglesia. ¿Podrán funcionar los grupos humanos más allá del modelo del ejército o de la iglesia? Apuntar a la configuración de una comunidad de experiencia puede verse afectada en su funcionamiento como una comunidad de esos órdenes tradicionales. Y de hecho, pese a los trabajos y enseñanzas del propio Lacan, algo de eso le aconteció a la propia escuela fundada por él. Y, sobre todo, a la última institución fundada familiarmente por el propio Lacan en sus últimos suspiros. Usted divide para no reinar, le reprochó Perrier a Lacan en el momento de su partida, la de Perrier y otros. Tiempo de disoluciones, ya no descomuniones. Sobre esa experiencia de disolución de la Escuela Freudiana de París y luego la refundación familiar en torno al patrimonio editorial de Lacan, quisiera reflexionar en voz alta, algo con ustedes. Hace un tiempo, entre muchos testimonios que hay de lo que fue la disolución de la Escuela Freudiana de París, rescaté un recuerdo que compartió Héctor Yankinevich con nosotros acá en la Escuela Freudiana de Montevideo, donde él decía que en esos últimos tiempos el ambiente en la Escuela Freudiana de París era irrespirable. La disputa, decía Héctor, de grupos adentro de la escuela hacía imposible la convivencia, y ni hablar de un clima de transferencia de trabajo. Parecía todo mal dispuesto como para no dormirse en la comodidad de lo instituido. Parecía, dicen, una institución dominada por el malestar como índice, indicador exclusivo de movimiento. Casi como una institución en purga perpetua. Purga como la de Stalin. Purga perpetua de instituyente a destituyente en forma continua, metonímica, marcada por la ferocidad. Quizás la lucha por el prestigio y el reconocimiento desbordó los grados, los grados. Por el otro lado, el lado que quedó no organizándose familiarmente, lo que quedó por el otro lado luego de la diáspora post-mortem de Lacan, ¿cuánto de fundar, disolver, volver a disolver, volver a fundar? ¿Cuánto de esa compulsión a la repetición marcó a grupos de analistas y pasó a ser casi un rasgo distintivo del ser lacaniano? Pareciera una masiva y grosera identificación con el líder muerto. Justamente todo lo contrario de lo que se espera en un análisis lacaniano. Parece que el deser fue sustituido por el deber. Un deser debería ser todo lo contrario, a identificarse con Lacan, en el sentido de fundar, disolver, refundar, o del malestar como único índice de producción en la escuela. Algo de eso, y no poco, también nos ha atravesado la historia de la Escuela Freudiana de Montevideo. El otro con minúscula, como infierno, el otro como rival,
como indicador del síntoma ajenamente propio, pero también como sujeto de reconocimiento. Cierto que ha habido y habrá malestar ante cualquier acto que ponga en juego el reconocimiento de la institución, o llamémosle mejor, del grupo de otros próximos con los que se produce en la experiencia de compartir la falta. Sea este acto de reconocimiento una nominación como miembro de escuela, o de analista miembro de escuela, o de analista de escuela, con sus diferencias y particularidades. Pero creo que el malestar anudado a todo acto de reconocimiento puede ser metaforizado por la producción desde la falta que nos, o que le hace el otro a cada uno. Bueno, gracias. Bueno, ahora vamos a darle la palabra a Clara Cruz, la presidenta de la Escuela Freudiana de Buenos Aires, que va a realizar, digamos, su lectura a partir de la intervención de Celia y la de Octavio. No sé si pudiste escuchar un poco mejor ahora, Clara. Sí, sí, la verdad que sí, se escuchó. Bueno, no sé por dónde empezar porque se abrieron, digamos, como en red y conjuntos superpuestos, nutridos, digamos, temas que hacen a la pregunta de la formación de las formaciones, como ustedes están nombrando a este espacio para trabajar lo que entiendo, la pregunta sobre la formación del analista. No sé, estar a la altura de las circunstancias, abro el paraguas. ¿Se escucha bien? ¿Ustedes se escuchan bien? Clara, algo en tu micrófono hace interferencia, quizás esté tocando con algo. A ver, voy a sacar... Ahí. ¿Sí? Acabo de sacar el audífono. ¿Está mejor? Sí, mejor. Bueno, muy bien. Hay una línea gruesa, digamos, que toma Octavio, que cuando se pregunta qué funciones cumple la comunidad de experiencia en la formación del analista. Yo acá encuentro una vía fuerte e importante como para meterme en el tema y cuando comienza Celia a hablar, sí, muchas gracias por invitarme. Estoy más preocupada porque se escuche que por saludar y agradecer y decir que estoy contenta de compartir con ustedes, ¿no? Pero bueno, esta es una experiencia nueva para mí de prestar atención y escuchar, tratando de hacer una lectura, así que me disculpo la grosería de no haberlos saludado y agradecerles la invitación. Bueno, en la ponencia, en la exposición de Celia, que se pregunta y se sigue preguntando en qué consisten las formaciones del analista, y aclara esta cuestión del diploma y de la universidad, cierra, digamos, después con esos dos regalitos, uno no lo pude escuchar, pero la cuestión de la frase de Borges, que para mí se une, y se une, diría así, para hacerlo paquete y lacaniano, se une moebianamente con el comienzo de lo que dijiste, porque, espérate que ahora se me chispoteó la hoja donde lo anoté, cuando decís que se trata de transmitir un deseo, una falta, enseñar el amor de algo a ciertos libros, quizás algunos versos.
entre enseñar y transmitir, ¿no? Entre la enseñanza y la transmisión, me parece captar, digamos, líneas fuertes también en lo que ibas diciendo, Celia, con respecto a la formación del analista o a las formaciones del analista. Seguramente en este espacio habrán dicho más de una vez, digamos, que Lacan osó decir, yo nunca hablé de formación del analista, hablé de formaciones del inconsciente. Pero lo cierto es que la preocupación por la formación de analistas fue tema central de la proposición, como lo retomaba Octavio, porque una de las propuestas que hace en ese octubre del 67 es, bueno, proponer que la escuela, ¿sí? Forma operadores para presentar el psicoanálisis en el mundo. Entonces, operador, digamos, es que agrega un elemento más, ¿sí? Que es un elemento de la lógica, un operador lógico, para presentar el psicoanálisis en el mundo. Es decir, que algo de las escuelas, y no sé, yo pertenezco a una escuela, soy miembro de una escuela, nunca pertenecí a otra institución que no tuviese la forma de escuela, y desde mi práctica en el campo de la extensión, estoy hablando ahora en una escuela de Montevideo, y me parece que hay algunas diferencias que se podrían intentar enunciar de cuál sería la diferencia discursiva entre una institución y una escuela, ¿no? ¿Y qué tipo de escuela? ¿Por qué nos llamamos escuela? ¿Por qué fundamos una escuela y no una institución o un instituto de psicoanálisis donde también tuviéramos intención de formar analistas? Y no sé, la respuesta que puedo balbucear de alguna manera, que no es una respuesta, es un argumento que pueda sostener el hecho de que por qué hacemos escuela. Creo que cada uno y uno por uno con su decir funda y hace escuela, por la misma invitación que hace Lacan a hacer escuela desde la proposición de octubre, ¿no? Y esto parte de la base que cada cual con su decir hace pasar la falta, en todo caso, tan poéticamente como el regalito que nos trajo Celia en palabras de Borges, ¿no? Transmitiendo la falta, pero de un modo que si no decimos algo más, es como si estuviéramos mascando chicle, goma o chuenga en la cancha, o sea, es como, bueno, transmitir la falta, ¿no? En verdad hablamos de tal forma y no podemos dejar de hacerlo porque estamos causados por algo, como dijo Celia, el falo, a ver, ¿quién tiene el falo? En realidad es el significante fálico, ¿no? El que marca la falta operando en el decir. Y un decir en falta es lo que se transmite y hace escuela. Porque nuestra práctica, si tomamos, yo lo tomo, creo que ustedes también, como esto tan fuerte que enuncia Lacan, que la práctica psicoanalítica es lo real, imposible a soportar, este real imposible de las 4 modalidades, digamos, lo que está en causa en una institución es hacer pasar el soporte, ¿sí? O la condición de posibilidad para soportar este real imposible. Y si esto tiene chances de pasar en el decir, en el campo de la extensión, en una escuela, es porque apostamos
a lo no institucionalizable que está en el núcleo mismo de nuestra práctica. Lo real imposible, lo imposible de institucionalizarse, lo que siempre pasa en abertura y generalmente y mucho más frecuentemente de lo que quisiéramos, hace síntoma en el lazo. De esto nosotros constantemente nos hacemos preguntas, no para evitar el malestar, sino para trabajar con ese malestar que implica lo que Octavio nombró como las 3 facticidades que se juegan ahí donde Lacan nos habla de en qué consiste nuestra experiencia en la proposición del 9 de octubre, ¿sí? Y habla de esta colusión en la heterotopía de estos 3 registros, RSI. ¿Qué estará diciendo con la colusión en la heterotopía? Parece que nos estuviese insultando, ¿no? Bueno, colusión no es colisión, ¿no? Colusión es un arreglo entre 3, donde cada uno tiene la misma potencia y el mismo valor. Hay un ejemplo que yo suelo utilizar que es, hay pasaron una película hace ya bastante tiempo, basada en una historia real, que se llamó, cuenta la historia del Washington Post en Estados Unidos. Me olvidé ahora en este mismo momento, me olvidé el nombre de la película. Me parece que se llama The Post. Presenta el conflicto entre 2 diarios, entre el Washington Post y el otro. ¿Quién me tira letra de cómo se llama el otro diario importante de Nueva York? Times. ¿Cuál? El New York New York Times. New York Times. ¿Ustedes ubican la película que estoy diciendo? Bueno, la cuestión es que la historia real en la que está basada es cuando se denuncia, un periodista denuncia que la guerra había terminado y sin embargo se seguía manteniendo para la gente como que la guerra estaba vigente y realmente era un conflicto terminado y lo seguían manteniendo. El Washington Post y el New York Times, que eran enemigos y competidores de toda la vida, tenían que ponerse de acuerdo de alguna manera porque tenían 3 actores, ¿no es cierto? El Estado, el Washington Post y el New York Times. Estos 3, ¿sí? Intereses fuertes, potentes, el Washington Post y el New York Times tirando, digamos, por la trayectoria y el nombre de cada uno. Dicho sea paso, el Washington Post estaba en ese momento en quiebra, y tienen que ponerse de acuerdo, tienen que hacer una colusión, tienen que colusionar, tienen que argumentar y ponerse de acuerdo en contra de un tercero, que era el Estado, para poder dar a conocer al público el estado de situación con respecto a la guerra de Vietnam. Tomo este ejemplo de colusión porque los 3 que colusionan en la heterotopía, ¿sí? Son 3 facticidades. Facticidades quiere decir no son hechos, sino cosas que ocurren y que dependen de la situación, la manera en que van a ocurrir. Y es la segregación, el Edipo y el ideal. Son 3 elementos de la estructura, no son para extinguir de nuestra práctica cotidiana en el lazo social, en este caso en una escuela. Que colisionen quiere decir que cada una tiene una fuerza y una potencia equivalente, y es sostenerlas colusionando en la heterotopía, ¿sí? Que se puede hacer pasar ese real imposible a soportar. Trabajando con el malestar. El malestar está íncito en el lazo social. Es incómodo
el lazo con el otro. Lo dijo Freud como una de las fuentes del malestar en la cultura. De las tres fuentes decía que la más poderosa y la más difícil era la relación con los otros. Entonces, vuelvo, para la formación de analistas, para las formaciones de analistas, si nos pretendemos, ¿sí?, practicantes del psicoanálisis en una escuela, tenemos que confrontar cotidianamente con estas fuerzas, pero ¿cuál es la gran diferencia que plantea Lacan? En lo heterotópico es que en el encuentro, que es en ningún lugar, porque toma la palabra heterotópico de Foucault, donde la heterotopía marca un lugar otro, un lugar donde hay juxtaposición de escenas que en otras situaciones serían incompatibles. El ejemplo de heterotopía por excelencia es el teatro. En la ficción, donde podemos ver superpuestas imágenes y escenas que de otra manera no podrían conjugarse. Esa heterotopía, poder decir que la experiencia, nuestra experiencia depende de la colusión en la heterotopía, de esas tres facticidades que son los tres registros de la realidad humana, real, simbólico, imaginario, nos compromete en un quehacer en la extensión, en ese tiempo donde el analista es al menos dos, en el tiempo dos sería, donde el analista reflexiona sobre la práctica que realiza. Entonces, si nos proponemos como una escuela de psicoanálisis con intención con C, de formar analistas y preparar operadores que presenten al psicoanálisis en el mundo, no podemos obviar, como bien dijo Celia, ¿sí?, de qué se trata el deseo del analista. Perdón, el deseo de analista. ¿Sí? El deseo de analista, ¿por qué cualquiera de nosotros que pasó o está pasando por la experiencia de un análisis decide ser o decide dedicarse, mejor dicho, a la práctica del psicoanálisis? Esta pregunta inquietó a Lacan desde el principio al fin de su obra, desde el mismo momento en que, por el encuentro con una dificultad clínica muy importante en el caso Aimé, su amada, ¿sí?, dice haberse encontrado con los textos de Freud. Dice, la dificultad con el caso Aimé me hizo deslizar hacia la práctica del psicoanálisis, a los textos freudianos, a través de los textos freudianos. Si cada uno de nosotros se interroga en su singularidad, ¿qué fue? ¿En qué momento? ¿Cuándo? ¿De qué manera deslizó hacia el deseo de dedicarse a la práctica del psicoanálisis? Yo espero que para todos siga siendo un enigma, porque es el enigma que mantiene la pasión viva, como decía, tan, digamos, bueno, a mí me conmovió escucharte, Celia, ¿no?, cuando hablabas de estas preguntas. ¿Por qué alguien que recibe un premio concurso sigue escribiendo? ¿Por qué siguen pintando? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué continuar? Porque no hay vida sin ese deseo sostenido en el enigma de la causa. Entonces, creo, pienso y soy una convencida por mi propia práctica, ¿sí?, que en tanto y en cuanto pasemos por la experiencia del análisis personal, por la experiencia del inconsciente, aquel que decide dedicarse a la práctica del psicoanálisis se encuentra con un punto crucial que Lacan enunció como una verdad incurable. Entonces, yo me animo a proponerles pensar que el deseo del analista, como
Hoy cuando empezaste a hablar, Celia, y te referiste a la excomunión y agarraste el capítulo de la excomunión del seminario 11, dije, ay, justo hoy, obviamente, sin saber de qué se trataba este espacio, o lo que hubiera podido pergeñar como táctica, como estrategia para estar en este espacio que se me hacía inabarcable porque no tenía coordenadas, decía, ¿qué pasará? ¿Qué será? ¿Podré escuchar? Bueno, acá estoy, hablándoles, apreté el botón y ahora no paro. Córtenme cuando gusten, ¿eh? Pero voy a tomar Hola. Sí. Te vamos a pedir que redondees tu intervención, porque así Celia y Octavio pueden decir algo, y también capaz que hay gente del público que quiere hacer preguntas. Bueno, gracias, ya. Tomo esto de Celia. Abrimos entonces el espacio para preguntas. Sí, sí, tomo esto, 2 minutos más tengo. Sí. 2 minutos más. Sí, 2 minutos más. En la página 18 del capítulo de la excomunión, Lacan dice, bueno, el deseo del analista no puede dejarse fuera de nuestra pregunta por una razón muy sencilla. El problema de la formación del analista lo postula. O sea, el problema de la formación del analista postula el deseo y la pregunta por el deseo del analista, qué es lo que causa, qué es lo que está en causa en el deseo de analista, qué diferencia el deseo del deseo del analista. ¿Cuál es la especificidad? Yo arriesgo y lo propongo. El deseo del analista porta una especificidad que se apoya en esta verdad incurable que Lacan menciona en el seminario 15, una verdad que se constata en varios tiempos, en distintos tiempos en las vueltas de un análisis, ¿sí? Cada vez que el sujeto se confronta con una desavenencia radical con el saber, con el sexo y con la muerte. Se confronta con una verdad porque se es ahí la verdad, dice Lacan. Se es la verdad. En el momento en que se confronta con esa desavenencia radical, se presenta una verdad incurable, que no es lo irremediable. Es lo incurable, lo que no tiene cura. Cura y curación son dos términos muy caros para nosotros, los psicoanalistas, ¿sí? La curación que se adquiere por añadidura, en todo caso, y la cura como cuidado del ser, como sorge, con este término heideggeriano. También facticidad es un término heideggeriano, ¿sí? Lacan se sirve de estos términos. Entonces, si el deseo del analista tiene en causa una verdad incurable, esa verdad, ¿sí?, a la cual se llega por medio del saber, en la dirección de una cura, propicia que el objeto que pone en causa esa verdad incurable no tenga cobertura fantasmática. Es un objeto sin cobertura fantasmática, movido por lo incurable de la verdad que se es en el encuentro con esa desavenencia. ¿Cómo pensar una formación de un objeto sin cobertura fantasmática? Es un objeto, ¿sí?, efecto del lenguaje como cualquier objeto, que no responde a la demanda fundamental de te pido que rechaces lo que te ofrezco porque no es eso. Es un objeto que está en causa y no responde por una demanda, sino por la confrontación de ese momento, de ese encuentro con esa verdad que se es ahí, la falta radical en el origen, lo real mismo que motiva la práctica psicoanalítica. De ahí a dar respuesta de por qué, confrontados con esa desavenencia radical, nos dedicamos a la práctica del psicoanálisis, yo propongo, apuesto e invito a seguir manteniéndolo como un enigma, como una enunciación en busca de un enunciado cada vez
que recibimos la palabra del sufriente en nuestro consultorio. No sé si esto era lo que esperaban de mí, esto es lo que pude por hoy. Aplausos, Clara. Te aplaudimos acá en la sala, tu intervención recibió aplausos de parte nuestra. Muchas gracias. De repente capaz que damos lugar a dos preguntas, aunque estamos muy sobre la hora, y ya después sí vamos a terminar. No sé si alguien quiere plantear alguna pregunta de invitación. Bien. ¿Quieren ustedes agregar algo? ¿No? ¿Cerramos por acá? Un minutito, bueno, un minuto para Celia y ya con el minuto de Celia cerramos la reunión del SAE de hoy. A ver, ¿se escucha? Sí, no te vemos. Bueno, no, es un regalito dado que no escuchaste el anterior y que me sugirieron tus palabras, Clara, y es una frase de Cortázar que dice: nunca alcanzan las palabras cuando lo que hay para decir desborda el alma. Gracias, qué lindo. Para vos. Gracias. Muchas gracias. Enrique levantó la mano. Sí, ahí está. Sí, Enrique, te escuchamos, estás por ahí, a ver. Ahí está. Sí, ahí te escuchamos y te va a hacer. Ahí está. ¿Este Enrique? Sí. Bueno. Bueno, yo agradezco mucho a la escuela que haya producido este formato de trabajo este año. Este formato de trabajo tan novedoso e interesante e inesperado, ¿no? Porque, como decía Clara, a mí me tocó el mes pasado, uno no sabe qué es lo que va a escuchar, y eso tiene una homología muy, muy nítida con lo que es la práctica del análisis. Uno no sabe qué va a escuchar en cada sesión. Así que les cuento lo que escuché de las 3 intervenciones, porque me hicieron trabajar. Celia, me gustó mucho tu manera de plantear la diferencia entre lo que es silenciar y lo que es callar. Y me gustó particularmente que trajeras el silencio en la música, porque en la música el silencio es algo que se escribe. En el pentagrama el silencio no es simplemente la ausencia de notas, sino es una escritura. El silencio es una nota más. Entonces, te quería preguntar, porque me entendí que vos planteabas, estoy de acuerdo, que el silencio es el sostén de la palabra, mientras que el callarse, acallar lo que podría ser dicho, no tiene tanto que ver con la posición del analista. Te quería preguntar, porque a mí me parece que hay 2 maneras que el analista interviene en este callarse y en este silencio. El callarse, entiendo yo, es callar la cobertura fantasmática de su escucha. Es callar lo que de su persona pueda ser obstáculo o resistencia a la escucha. Mientras que el silencio del analista, que es efectivamente sostén de la palabra, para mí es la escritura de una no respuesta en relación con otra escritura que produce Lacan, que es la escritura de la falta en el otro. En el otro hay una falta de respuesta constitutiva. Quería preguntarte qué pensás de eso, si estás de acuerdo, si te produce alguna reflexión. Octavio, bueno, tu pregunta, ¿para qué sirve una institución de analistas? ¿No? Es la pregunta del millón. Y me interesó mucho cómo planteaste el pasaje de lo singular al plural. Entonces quería preguntarte, ¿el singular es el análisis en intención y el plural es en extensión? Pero pregunto porque hablaste de un analista y dijiste algo más, dijiste mi analista, es un singular, y también planteaste los analistas, que sería el plural. Pero Lacan introduce otro término, que es el que está en la proposición, y que retomo otras veces, que es el analista que se autoriza de él mismo. Yo me pregunto, ¿es singular? ¿Es plural? A mi modo de entender, no es ni singular ni plural, es recursivo. Quería preguntarte, Octavio, ¿cómo ubicarías lo de el analista en términos de lo que planteaste singular y plural? Y hablando de los analistas en plural,
Clara, trajiste esta frase de la proposición, que efectivamente la escuela forma operadores. Ahí estaría el plural de los analistas, la formación de los analistas. Pero, claro, si la escuela es lo que forma operadores, toda agrupación, toda práctica que forme operadores esa escuela, yo acuerdo con que la institución es lo instituido, y eso no va muy bien con el discurso del psicoanálisis. Pero, ¿qué es lo que hace escuela? Por un lado es la producción de los operadores, ¿no? Cuando los operadores producir analistas. Por otro lado es transmitir un decir en falta. No son las dos cosas, pero también es pasar el pase. Yo, no sé, cuando te escuchaba pensaba que si esas tres dimensiones no colisionan, sino colusionan, entonces se produce escuela. Y me parece que una actividad como esta de hoy es producir escuela, es hacer escuela. Bueno, muchas gracias. Bien. Bueno, ahora sí, tenemos que, no hay tiempo para la respuesta porque tenemos que irnos porque nos cierran el lugar. ¿Sí? Muchas gracias por haber participado y nos vemos en el siguiente. Gracias, muchas gracias por haberme invitado. Bueno, la seguiremos en otra oportunidad. Hablando del pase. La próxima hablamos del pase. ¿Sí? Ahí está. No hemos hablado de otra cosa, en verdad. Gracias.